o Alemania, que son los países industriales o eran los países industriales de Europa. O sea, tenemos una Rusia que no tenía delante de sí ningún otro futuro ni ningún otro camino. Y la revolución representaba para Rusia un cambio radical y representaba un camino a un país que no tenía ninguno, porque ya el modelo de más de 300 años del zarismo y de la familia Romanov en el poder no podía continuar, ya era un modelo desgastado. O sea, para Rusia el comunismo incluso fue una solución y la llevó a ser uno de los grandes países industrializados del siglo XX. Pero eso es para Rusia. Inglaterra, que no está pasando por lo mismo, en Inglaterra hay un temor extraordinario a que los comunistas se apoderen del poder. Pero así como en Inglaterra, también está en Alemania, pero también está en España, también está en todos los países europeos industrializados. A ninguno les interesa ese comunismo por el que abogan los rusos, porque sencillamente representa que la clase capitalista, que es la que mueve el dinero, que es la que mueve esos grandes capitales, entonces ceda todo ese poder económico en manos, como usted decía, de una burocracia que sencillamente lo que hizo, como pasó en Rusia, fue tomar todo, concentrar el poder en dos o tres manos y no repartir esa riqueza como en un principio se decía que era el comunismo, que era la repartición de riqueza para que todo fuese de todo. O sea, Sí, eso no se dio. exactamente eso es el impacto que reciben los pensadores, los críticos, que recibe George Orwell. Es verdad, es que ¿cómo surge todo esto? Es por la revolución industrial en el siglo XVIII. Al haber revolución industrial, hay una clase trabajadora viviendo en unas condiciones infrahumanas y alguien piensa unos cuantos años después que no es del todo justo y que hay que inventar algún sistema en el que mejore las condiciones de vida del proletariado. Y ahí está Friedrich Engels y Carlos Marx con su manifiesto comunista. Luego más adelante el Capital para el tema de las plusvalías y el orden económico. Y eso es la teoría. Y el primer intento surge en Rusia. Entonces, gente que pensara como Orwell puede decir, es justo, y eso de que tenían temor los países industrializados como pudiera ser Inglaterra, Francia o Alemania, es verdad que tenían temor, pero ¿quién tenía temor? La clase política dominante, tenía los conservadores, la burguesía, el capitalismo. Las clases más desfavorecidas, no, los liberales tampoco. Entonces, por eso había cierta división, y en el siglo XIX es cuando empieza a haber dos surcos clarísimos entre el liberalismo y el conservadurismo, entre la izquierda y entre la derecha, que desembocarán luego en estos conflictos. El primer intento es en Rusia, y hay muchas expectativas de la gente que piensa en esos sistemas más justos, pasa igual como la anarquía, pero era bonito ver cómo la gente llevaba un mundo nuevo en sus corazones, con menos prejuicios, ni Dios, ni patria, ni rey, no había Estado, es decir, el Estado natural, hay que trabajar, hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas, y hay solidaridad entre los hombres, precioso, muy bonito, el socialismo igual, la repartición que hablábamos antes, pero el choque, el impacto que recibe Orwell y todos los pensadores de la época, o toda la gente que tenía espíritu crítico de la época, es que de la teoría a la práctica hay un impasse, hay un crack, porque no funciona. Entonces se dan cuenta como después de que triunfa la revolución, porque era un terreno abonado, como tú decías, en Rusia los campos, la servidumbre que había con los campesinos era terrible, y era un terreno abonado, y frente al despotismo que ofrecían los zares y todo su séquito. Vale, perfecto. Triunfa la revolución, pero después de triunfar la revolución, en vez de consolidarse ese bienestar, que es muy difícil porque la condición del hombre no es así, pero la teoría sí estaba escrita y la utopía estaba en marcha. Entonces, al confrontar que se están convirtiendo en gobiernos, en estados poderosos, en estados fuertes, y que el pueblo no ha conseguido tener ningún beneficio o muy escasos beneficios, ahí surge un poco el choque. Por eso la crítica de Trotsky, por eso el convertirse en un disidente, que al final lo aíslan ahí en Siberia, luego lo pasan a Turquía, luego está en Noruega, en Francia, en México, hasta que lo matan, porque de verdad es un tipo incómodo. Pero ¿cuál es el punto? Igual que él, todos los trotskistas, incluido George Orwell, porque no es justo que después de haber conseguido una revolución, los sueños de la gente, los sueños que al final se ha demostrado que son utópicos, porque ha pasado en todos los sistemas que se han
O sea, ha podido haber posibilidades justas, acciones justas, pero en general, de forma global, no ha funcionado. Se ha convertido en una mera utopía. Entonces, gobiernos, estados poderosos y gente con un nivel de vida bajita o sin, no funciona. Entonces, esa decepción es la que le influye a Orwell. Hay un asunto, el materialismo histórico que se fundamenta en el materialismo dialéctico, lo cual plantea es que las contradicciones que van a hacer avanzar la sociedad, que van a desmovilizar la hegemonía de una clase sobre otra, viene fundamentada con el desarrollo de las fuerzas productivas. En Rusia, en 1917, tal y como decía Ramón, estábamos en la Edad Media, pero ¿qué parte de la Edad Media? Estábamos en el feudalismo. En Rusia, contrario a todo lo que a toda la experiencia de economía política o de sistema de explotación de la tierra como principal elemento de producción. Estábamos en el feudalismo. Entonces, del feudalismo, si se pasaba a una revolución socialista, se estaba dando un salto. ¿Qué pasa? Que las revoluciones no las hacen ni los conceptos, no las hacen ni las relaciones sociales de producción, ni las relaciones técnicas de producción, las hacen los hombres. ¿A partir de qué? Bueno, de que se crea la conciencia de que existe una contradicción, y es ahí el materialismo dialéctico. Cuando se impone a través de la categoría filosófica una contradicción, y esa contradicción crea automáticamente una toma de conciencia, el individuo entonces se da cuenta de que a partir de ese puente que le está estableciendo la historia de las relaciones sociales de producción, él puede saltar a otro estadio político. En Rusia no se dio, porque esas contradicciones no se habían dado. Por eso es que la revolución rusa es una revolución atípica. No solamente se contradice en el plano de la ejecución de los propósitos del marxismo-leninismo, sino que también se contradice en el hecho de que no recorre el camino necesario que había establecido Carlos Marx en su presupuesto su presupuesto histórico. Entonces, lógicamente debía fracasar y lógicamente debía crear individuos como Stalin y debía crear las contradicciones políticas entre Stalin y Trotsky, como luego esas contradicciones se extendieron a otras partes de Europa, como es el caso de Albania, que Albania se da cuenta de lo que está pasando en Rusia y dice, no, pero sin uno ser fundamentalista, lo que está pasando en Rusia con ese proceso, supuesto proceso revolucionario, no es el marxismo-leninismo, es otra cosa. Entonces hablan del revisionismo del marxismo-leninismo y ellos se quedan, ¿verdad?, con su teoría pura del marxismo-leninismo y dejan a Rusia que siga el curso de una revolución que necesariamente tenía que fracasar. La grandeza de Orwell en todo esto es, siendo proletario, por venir de una colonia británica en Asia, y por su misma vida, es haberse dado cuenta y haber podido explicar con una sencillez que hasta un niño puede entender todo ese proceso político en esa fábula que es Rebelión en la Granja. Unos cerdos, o el cerdo mayor que decide hacer la gran reunión para anunciarle a sus compañeros que la hora de rebelarse ha llegado, porque el señor Orwell no sabe manejar la granja, que ya está bueno de que a los animales los exploten para beneficio del hombre, que ya los animales deben rebelarse. Y esa forma tan sencilla de explicar un proceso tan complejo como son los procesos políticos es lo que hace grande a George Orwell. Los argumentos es como dice así el mismo Marx, es decir, viene siendo una fábula ya mucho más profunda y mucho más trabajada, en donde ese mismo sistema que crean los cerdos, y es lo importante, la reflexión importante de Rebelión en la Granja, fracasa también, porque no es que triunfa, él está haciendo una crítica realmente al comunismo y al sistema político ruso. El cerdo principal no es nada más y nada menos que Stalin. Y así va el cerdo, el otro es Trotsky, Lenin. Lenin. Y hay otro cerdo que es Stalin, y hay otro cerdo que es Trotsky.
y están los servidores, los servidores. Clover. Es decir, que es una crítica. Y yo